Pero bueno, seguimos con Filipenses. El domingo pasado, ¿quién se acuerda lo que estudiamos? Hubo dos palabras que escuché en la clase de abajo, dos palabras medias atravesadas o medias difíciles. No me acuerdo el nombre que usó el maestro abajo, pero usé dos palabras. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles? Una tenía que ver con Dios, 100% hombre, con Jesús, 100% hombre, 100% Dios, y era la unión hipostática. Si quieres, cierra un poquito ahí, por favor, Carolina. Y la otra era la kenosis, el vaciamiento, cuando Jesús se limita, siendo Dios, se limita de utilizar su deidad. Y, por ejemplo, fue a la cruz, pero sufrió dolor. Sin embargo, si hubiera sido Dios, no hubiera sufrido dolor. Y todo lo que venimos viendo en Filipenses tiene un propósito específico. Ahora vamos a leer el versículo 12 y 13. El domingo pasado leímos del 5 al 11. Pero acuérdense que es interesante porque sí es la carta del gozo. La palabra gozo se repite 19 veces. Pero lo que Pablo estaba tratando acá era un problema entre dos personas que podía haber traído una división. ¿Se acuerdan que lo mencionamos en el capítulo 4? Donde Pablo dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y una iglesia que tiene personas que han nacido de nuevo, los nacidos de nuevo tienen que tener un mismo sentir, el sentir de Cristo Jesús, la mente de Cristo. Entonces vamos a leer ahora y pensar en un versículo que le ha traído complicaciones a muchas personas. Versículo 12. Por tanto, del capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y este versículo le ha traído dudas a algunos, pensando que la salvación hasta podía perderse. No, y no tiene nada que ver, porque siempre tenemos que mirar el contexto, y está hablando de cristianos, y está hablando de santidad o santificación. Cuando hablamos de santidad o de santificación hay diferentes posiciones. Tiene la posición reformada, la posición bautista, la posición pentecostal, pero vamos a la posición bíblica. La Biblia dice: sean santos porque yo soy santo. ¿En qué tengo que ser santo? En toda manera de vivir. Pero ahora lo vamos a ver mejor. Es interesante que Dios nunca nos pide algo sin darnos la capacidad para poder hacerlo. Entonces aquí está la mezcla de un mandamiento de algo que el Señor ya había hecho, ¿sí? Entonces, cuando miramos un poquito, antes de leer lo que dice el pasaje, que es la segunda diapositiva, estaba bien la que habías puesto, Leo, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido en mi ausencia y en mi presencia. ¿Dónde estaba Pablo en este momento? ¿Dónde escribió esa carta? Ya no estaba presente, estaba en la cárcel. Entonces, yo tengo que obedecer, y esto es un principio que nos tiene que quedar claro. Si yo estoy mirando a Arturo, perdón Arturo, voy a usarte como ejemplo. Yo estoy mirando a Arturo y quiero que Arturo haga algo, y yo soy su jefe, ¿lo vas a hacer sí o no? Sí, ¿por qué? Porque el ojo lo está mirando. Cuando me doy vuelta, se pone Arturo a hacer así y dice: no hago nada. Pues esa no es la forma de un cristiano. El cristiano actúa bien, ausente o presente, porque yo al Señor no lo veo, pero Él está. A veces, como no lo vemos, pensamos que no está. Sin embargo, es un principio de integridad. Y todos conocen y recuerdan que integridad es ser de una sola pieza. Integridad es ser la misma persona en privado que en público. Entonces, cuando pensamos en esto, bueno, ustedes tienen ahí en su pantalla, este pasaje es el manual de operaciones del creyente.
¿2 versículos? Sí, es el manual de operaciones del creyente, porque nos enseña cómo la santidad es un estilo de vida. Es cierto que cada día nos vamos pareciendo más al Señor hasta que Él venga. Y el desafío de este pasaje, ¿sabe cuál es? Fíjense, vayan conmigo al versículo 16. Voy a leer el 15 también. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio. Pero me habla del día de Cristo, para que el día de Cristo yo pueda saber que no corrí en vano, y me habla de asirme a la palabra de vida, o sea, a la Biblia. Si ustedes miran un poquito el contexto, dice que no murmuremos y demás, habla de santificación. ¿Pero qué es el día de Cristo? Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando del día que nosotros nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Y sin duda, usted y yo nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. No es un día de juicio, los que vienen los miércoles saben bien. No es el juicio del cristiano. Es el tribunal donde el cristiano va a recibir recompensas o perder recompensas, pero se va a parar cara a cara por el Señor. Y es interesante ver cuando dice, para que seamos irreprensibles y sencillos. Irreprensibles sí. La gente me puede acusar, pero no puede comprobar la acusación. ¿Por qué? Porque no tiene dónde agarrarse, la acusación va a ser falsa. En los versículos posteriores, el que acabamos de leer, dice, haced todo sin murmuraciones, haced todo sin contienda. ¿Cómo hago? Viviendo en santidad. Entonces, otra vez, mirando la pantalla, este pasaje es el manual de operaciones del creyente. Nos enseña que la vida cristiana no es un esfuerzo humano. No es un esfuerzo humano. No es un esfuerzo humano ¿para qué? Para alcanzar a Dios, sino que es una energía operativa a través de un canal cuando el humano se rinde. A veces, una de las líneas de la teología en santificación es esfuércense, esfuércense, esfuércense. La Biblia dice sí, esfuércense. ¿En qué? En la gracia de Dios. Ahora, eso no quiere decir que yo no me tengo que a veces abstener de ciertas cosas, porque el mismo apóstol Pablo en Tesalonicenses capítulo 5 dice, absteneos de toda especie de mal. Pero me tengo que esforzar en su gracia. ¿Y qué es lo más difícil para un cristiano? Entender la gracia. La gracia se entiende por revelación. Las personas que entienden mal la gracia creen que gracia es hacer lo que se me da la regalada gana, libertinaje. Pero el que entiende verdaderamente la gracia, vivir en la gracia es vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Porque todo lo que tengo no lo merezco, Dios me lo dio. Entonces, si ustedes miran otra vez la pantalla, dice, no es un esfuerzo humano para alcanzar a Dios, sino una energía divina operando a través. Y podemos mirar el versículo 11 del capítulo 1, y dice, llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Yo soy el canal donde Dios quiere trabajar. Ahora, vamos a la segunda y quiero que usted se grabe algo. Durante todo esto, no creo que lleguemos hoy, vamos a pensar, en primer lugar, en el deber de la obediencia, y no está la lámina ahí. En segundo lugar, vamos a pensar en el desarrollo. En el tercer lugar vamos a pensar en el decoro, y vamos a tomarnos algunos domingos, vamos a ir despacio. Deber, desarrollo y decoro. Entonces, vamos a pensar ahora
en el deber y en esas palabras que nos han complicado la vida más de una vez. Pero cuando pienso en la palabra deber, dice otra vez mirando el versículo 12 para que no se pierdan, por tanto, amados míos, ¿qué significa por tanto? Es el conectivo, por lo que vengo diciendo, mis amados hermanos, y qué linda palabra que Pablo usa, amados, y realmente los amaba, y lo vemos como recuerda todo en el Señor, como habéis amado, como habéis obedecido, y esta palabra es interesantísima, habéis obedecido. Cuando pienso en la obediencia no es una obediencia forzada. Yo no obedezco porque no me queda otra opción. No es una obediencia legalista. Y ahí usted tiene la definición del diccionario. Pablo apela a la obediencia no como una carga legalista, sino como una respuesta a la gratitud. Yo quiero vivir en santidad porque tengo gratitud por lo que Dios me hizo. ¿Qué sería una respuesta legalista? Por ejemplo, a partir del sábado que viene, una vez que estemos en el retiro, toda persona que no fue, no es un paseo de la iglesia, es un retiro para los líderes donde vamos a estudiar la Biblia y orar y planear. Toda persona que no fue a ese retiro no va a poder servir. ¿Por qué? ¿Porque somos legalistas? No, porque es un requisito. ¿Entiende la diferencia? ¿Va a querer servir en la iglesia? Sí, pero bueno, en todo trabajo hay un estándar de cosas que puedo hacer y que debo hacer. En la iglesia tenemos que tener orden. Entre ellas puntualidad. La puntualidad es falta de integridad, ¿o no? A veces yo no puedo entender la cultura, quizás porque yo ya estoy viejo, pero hay gente que llega tarde, saluda a todo el mundo y ya se va. ¿Por qué? Porque llegó tan tarde que no tuvo tiempo de nada. No. Una cosa son requisitos, otra cosa es legalismo. Legalismo sería, por ejemplo, hoy una persona que quiero mucho, yo me puse saco cuando vine, porque hacía frío cuando bajé acá, de Grecia acá hacía frío. Ahora sí parece un pastor. ¿Y ahora qué parezco? No, el hábito no hace al monje. Lo ayuda sí para subir a un bus. El hábito no hace al monje. Entonces no es lo que aparenta. ¿Por qué? Porque santidad no es lo que aparento, santidad es lo que soy. Entonces, volviendo otra vez, ocupaos en vuestra salvación, sí. ¿Cómo lo tengo que hacer? En obediencia. Y la obediencia no es una carga legalista, es una respuesta a la gratitud. Permítame una pregunta. No me la conteste, obviamente. ¿Está agradecido con Dios? Si su respuesta es sí, ¿por qué no le está sirviendo? Si usted no le da nada a Dios, es porque no está valorando lo que recibe de Él. Ahora, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y cuando miramos todo el pasaje, el significado es escuchar debajo, es la actitud de quien se coloca bajo la autoridad de la palabra de Dios inmediata para actuar. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Qué tengo que oír? Entonces, ¿una persona que no lee la Biblia puede obedecer? No, porque no conoce al Señor. Pero es salvo, sí, pero no conoce al Señor en el sentido de no mantiene una relación íntima con Él. Hay muchas personas que son salvas, pero no pueden vivir la santidad práctica, porque al no conocer al Señor, al no leer la Biblia, yo estoy contentísimo de ver el grupo de servidores de la iglesia como cada día ponen un versículo bíblico. Y espero que lo estén leyendo y lo estén disfrutando. Ahora, otra vez, cuando miramos la definición de la palabra, es escuchar por debajo, o sea, poner atención, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo llego a la salvación oyendo. Empiezo a disfrutar la santidad oyendo por debajo, o sea, oyendo con humildad.
Y quiero que vea la perspectiva de la gracia. El doctor Rairi, un teólogo muy respetado, dice lo siguiente: destaca que la obediencia es el fruto natural de la fe. No obedecemos para hacer, sino porque ya somos hijos de Dios. Esto ya solamente la definición del doctor Rairi ya le quita toda duda en cuanto a la pérdida o no de salvación. ¿Por qué? Porque el doctor Rairi dice: la obediencia es el fruto natural de la fe. ¿Qué significa que es el fruto natural de la fe? ¿Alguien que quedó despierto? Sí, se ve ahí. ¿Alguien que quedó despierto? ¿Qué significa que la obediencia es el fruto natural de la fe? ¿Qué es fe? Y no me vengan, es la certeza, porque tenía razón, eso dice. Es la certeza lo que se espera, ya sé. Pero ¿qué es fe? En una sola palabra. Confianza. Fe es confianza, pero para confiar en alguien, ¿qué tengo que hacer? Conocerlo. El conocimiento trae confianza. Yo le pude hacer bromas a mi amigo Harry porque nos conocemos y mutuamente nos hacemos bromas, entonces porque lo conozco tengo confianza. ¿Saben? Muchas personas dicen conocer a Dios, pero no tienen confianza con el Señor. Sí, confiaron para ser salvos, pero cada vez que van a orar tienen un Dios distante en lugar de tener un Dios cercano. Entonces, la definición de Rairi está excelente. No obedecemos para ser, sino porque ya somos. Si usted nació de nuevo, usted va a obedecer como algo natural. Y el doctor Wallace Wilwitt, y nunca lo pronuncio bien, pero no importa, así que los que hablaron inglés entiendan lo que quieran, dice o añade: esta obediencia debe ser constante, no solo en la presencia del líder, sino como un estilo de vida basado en integridad. No solo en la presencia del líder, sino como un estilo de vida. Así que, ¿cuándo tengo que obedecer? ¿Cuando me están viendo? No, siempre, en todo momento, en todo lugar. Siempre, en todo momento, en todo lugar. Pero, ¿cómo tengo que hacer para obedecer? Bueno, para obedecer necesito conocer. ¿Qué tengo que conocer? La palabra de Dios. Apaga eso que está sonando, por favor, Arturo. Así no molesta. Ahora, vamos a pensar en la segunda palabra acá. Habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. Y esto es lo que ha traído conflicto a más de uno. Me tengo que ocupar. Tengo que perseverar. Porque si no persevero no soy salvo. Somos salvos por siempre salvos. Y lamentablemente ofendemos a Dios muchas veces a pesar de quiénes somos. Pero nuestra posición de hijos de Dios es inconmovible porque depende del inconmovible que es Dios. Cuando pensamos en un hijo de Dios, cuando llegamos a nacer de nuevo, el ser redimidos es haber recibido por gracia que el Señor pagó el precio, me poseyó, me dejó libre, me adoptó, me justificó, me selló, habita en mí. Entonces, soy hijo de Dios. Así que el desarrollo de la salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, si usted mira la pantalla que dice atrás, a ver si la están viendo. Después de desarrollo, ¿qué dice? Ocupaos, y después ¿qué dice? Aquí encontramos. Voy a tener que ampliar la letra así. No, David, está joven todavía. Ah, mandato práctico. ¿Mandato práctico para qué? Encontramos el mandato práctico. ¿Qué nos dio Dios? Su palabra, para poner a trabajar lo que Dios ya nos dio.
nos dio la salvación. Todos los que estamos acá, si nacimos de nuevo, somos salvos. Y déjeme hacer una diferencia clara. No necesariamente porque estamos aquí y venimos a congregarnos con la iglesia, somos la iglesia. Ser la iglesia es haber nacido de nuevo. Un salvo es santo. Un santo sirve. Porque la salvación te lleva a la santidad te involucra en el servicio. Así que un santo que no sirve, yo no sé si es santo. Salvo que sea un cristiano muy carnal, que no le interese y que no tenga gratitud, porque la obediencia era la respuesta ¿a qué? A la gratitud. Así que vamos a pensar en la etimología o en la definición de la palabra. Lo puedes buscar en el diccionario, pero la palabra katergasomai significa llevar a término, exprimir el potencial o trabajar hasta el final. Se usaba para describir el proceso de extraer mineral de una mina o cultivar un campo hasta que diera fruto. Yo me tengo que ocupar de conocer al Señor, de ver su palabra no como algo aburrido, sino como con una fe activa. Y la fe activa me lleva a actuar. Entonces me tengo que ocupar. Y lo más interesante es mirar la perspectiva desde la gracia de Dios. No trabajamos para nuestra salvación, sino que trabajamos en nuestra salvación. Y hay una diferencia entre trabajar para y trabajar en. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted y para mí? Que todos un día lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Entonces necesito conocer la palabra de Dios y empezar a orar para poder vivir la palabra de Dios. Si usted mira un poco su pantalla, dice, la gracia nos dio la mina de oro. Nuestra responsabilidad es extraer ese oro para que el mundo lo vea. Yo nunca estuve en una mina donde se extrae oro, más que de visita y de lejos, pero sí he tenido cosas de oro. Y un día sacamos nuestros anillos. Los anillos de Adri y míos habían sido donados de los papás de Adri. Entonces de un anillo, creo que fue, no me acuerdo si fue de uno, ¿verdad? Adri, hicimos dos. Eran tan finitos, pero era lo que teníamos cuando nos casamos. Ahora, cuando el Señor, que reparó estos anillos, los metió en algo caliente, el anillo se disolvió. No quedó nada, quedó un líquido, qué susto. Y después los armó y quedó esta preciosura. ¿Pero qué tuvo que hacer el hombre? Trabajar con cuidado para que sea una obra de arte. Bueno, yo tengo que trabajar con cuidado, no para mi salvación, sino en mi salvación. Por eso estudiamos la Biblia. Como iglesia tenemos un propósito, capacitar a los santos para que hagan el ministerio. Por eso los miércoles estudiamos profundamente la Biblia y lo queremos hacer profundamente práctico. Entonces, yo no voy a avanzar más ahora, vamos a seguir el otro domingo, pero piense algo. Termina diciendo que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra producir es una capacidad que Dios da. Entonces, si usted tiene un momento donde dice, no quiero leer la Biblia, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Leerla por obligación? No. Dígale, Señor, no tengo ganas de leer la Biblia. ¿Podés producir en mí el querer como el hacer? ¿Y qué creen que Dios va a hacer? Una persona que no se congrega, ¿es pecado? Sí. ¿Está en desobediencia? Por supuesto. ¿Voy a ir a su casa para decirle, pecador, no viniste el domingo? No, porque yo no sé lo que le está pasando, pero sí la voy a animar. ¿No tenés ganas de congregarte?
¿Por qué no orás para que Dios produzca el querer como el hacer por su buena voluntad? Y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Vamos a ver el desarrollo de eso. Pero el querer como el hacer es producido por el Señor, porque Él nos dio la posibilidad de decirle lo que nosotros necesitamos. Entonces, resumiendo, cuando pensamos en el deber, todos nosotros tenemos el deber de consagrarnos a Dios como una libación, dice el apóstol Pablo aquí. Como siempre habéis obedecido. Y la pregunta es, usted y yo no siempre obedecimos. La pregunta entonces es, ¿va a obedecer a partir de ahora? Porque la gente obedecía aunque Pablo no estaba. Y el secreto es, obedezco a Dios aunque a veces no lo vea. Obedezco a Dios aunque a veces no lo sienta. Obedezco a Dios aunque todo parezca que se viene abajo. Yo mencioné el otro día una canción, pero pienso en Job. Aunque me muera, en Él esperaré. A veces cuando vienen momentos difíciles, queremos dejar todo tirado. Aunque no entienda lo que está pasando, Dios está trabajando. Y si Dios trabaja, todo sale bien. Vamos a orar, salvo que haya alguna pregunta.